Bien, pues continuamos en Luces en la Oscuridad, en esta ocasión para hablar de esa relación que existe entre personas y animales, entre animales y personas, utilizando también, ¿por qué no?, esa forma de entender la vida como son las constelaciones familiares aplicadas a una terapia con caballos. Qué maravilla poder hablar con una mujer que entiende perfectamente la terapia que viene realizando desde hace muchos años entre el ser humano y los caballos. Yolanda Modrego, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Yolanda, ¿utilizas las constelaciones familiares para darle a los caballos una parte de la familia, por llamarlo de alguna manera, en nuestra recuperación, ¿no? En realidad, el caballo es mi compañero de equipo para acompañar procesos de cambio en personas. Entonces es como poner en ese espacio, ¿no?, donde estamos haciendo ese trabajo, el tema que le preocupa al cliente, ¿no? Al final hay algún tema que tiene un síntoma y cuando lo exponemos delante de una manada, ¿no?, a través de este trabajo maravilloso que es la parte sistémica, ¿no?, la terapia sistémica, pues el caballo recoge todo lo que traemos. Claro, porque no habláis de hacer una terapia con un solo caballo, no hay que saber montar a caballo, sino lo hacéis con una manada de caballos en general sobre la misma persona. O sea que la manada, como padre, madre, hijos, familia, etcétera, imaginemos, son esos caballos los que acompañan a la persona que tiene una cierta, pues no sé, patología o deficiencia. No. ¿Qué tipo de problema tiene la persona que viene a tratar con vosotros con caballos? En mi caso yo no soy equinoterapeuta, Ajá. ¿vale? Entonces no tiene que tener ningún tipo de patología, es para todo el mundo que esté en un proceso de cambio. Cualquier persona, no tiene por qué tener ninguna patología, cualquier persona que esté en un momento donde siente que quiere cambiar algo en su vida o que quiere cambiar de profesión o que quiere saber realmente, tengo un bloqueo en mi pareja, ¿no?, en la relación, ¿cómo salgo de aquí? Pues me da miedo soltar. Lo mismo con el proceso del trabajo, ¿no? O sea, son temas más emocionales. Sí, son totalmente emocionales. Que no fisiológicos. Exacto. Sí, yo no trabajo con niños, eso es el equinoterapia de niños. Yo hago procesos de acompañamiento con el coaching, que es el coaching generativo en el que yo estoy formada hace muchos años. Y además, pues acompaño con la terapia sistémica con el caballo, ¿no? Entonces los procesos de coaching son maravillosos porque al final ves cosas que no puedes ver con el caballo, ¿no? Dame ejemplos porque vale. Me parece que es una práctica, una técnica es impresionante, ¿no? La forma que tienes de llevarla a cabo. Adelante, por favor. Sí, realmente es muy mágico. Ejemplos como decirte, viene alguien y me dice, mira, tengo un conflicto con mi pareja, ¿no?, que esto es lo más habitual que me encuentro. Y me da miedo soltar y realmente no puedo soltar y estoy enganchada a algo muy tóxico, ¿no? Esto es algo que me encuentro con frecuencia habitualmente. Entonces vale, de acuerdo, pues vamos a ver primero qué está pasando en ese vínculo, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu pareja? Elige un caballo que represente a tu pareja y otro que te represente a ti, ¿no? Entonces, la persona cuando ya entra en esa presencia delante de una manada, que no tiene por qué ser una manada que, digamos, con padres e hijos, o sea, pueden ser caballos que convivan y que se lleven bien. Es importante que el caballo esté en libertad, sobre todo yo respeto el libre albedrío del caballo, de que entre en el trabajo si quiere y si no quiere, que no entre, ¿no? Es muy importante, es la no dominancia del caballo, por eso no montamos, es todo a pie de tierra. Es el absoluto respeto por el animal. Y cuando le interesa el tema, y que normalmente nunca me he encontrado que no les interese, son bastante participativos, pues ellos entran, ¿no? Y entran en el proceso como mis compis de equipo, ¿no? Son mis compañeros. Entonces me dan muchísima información, ¿no? Te pongo el ejemplo más claro de esta señora, ¿no?, que vino a hacer un trabajo sistémico, un proceso de constelación por su pareja, ¿no?, porque se sentía muy bloqueada. Y empezó como a sentir una emoción de muchísimo miedo ante un caballo, ¿no? Y yo le dije, ¿quién puede representar este caballo que está llegando hacia ti, ¿no? Todavía no lo había elegido a su pareja. Y entonces me dijo, es mi pareja. O sea, lo que hay debajo de tu subconsciente que no estás viendo, porque lo que lee el caballo al final es tu corazón, tu pulso cardíaco, cómo venimos, tu miedo, ¿no? Tu miedo. O sea, al final está leyendo eso. Dice, ostras, es que es verdad, yo le temo a mi pareja.
¿no? Y sin darse cuenta, empezó a darse cuenta que le teme a su pareja, ¿no? Entonces le dije, ok, elige ahora un caballo que represente ese miedo, ese síntoma que tú estás teniendo en tu relación de pareja, ¿no? Porque hay un síntoma, es evidente. Y a veces estamos tan atrapados en ese síntoma, en esa sintomatología, ¿no? De que no me doy cuenta que estoy alimentando una relación desde el miedo, y eso es muy poco sano, es nada sano, pero nos atrapa y nos quedamos ahí, ¿no? Sufriendo un poquito más. Entonces hicimos todo un trabajo muy bonito, muy perceptivo sobre el miedo en ese caballo, ¿no? O sea, solo acercarse un paso al caballo que representaba el miedo, para ella suponía en su sistema nervioso, no te puedes ni imaginar, o sea, un desbloqueo absoluto, porque el trauma se ancla en el sistema nervioso y va súper vinculado a la respiración. Es decir, nosotros respiramos, pero cuando estamos nerviosos activamos ese proceso, ¿no? El sistema nervioso simpático empieza a activarse y la amígdala cerebral se activa y el cerebro de alguna manera está mucho más activo, ¿no? Está emitiendo hormonas, segregando hormonas y cortisol, y venga ahí a segregar, y el caballo lo detecta. El caballo detecta eso. O sea, ¿por qué? Porque es muy sensible y su pulso cardíaco es totalmente opuesto al nuestro. Él tiene 45, 46 pulsaciones. Lo que hace entonces el caballo en esta técnica, en esta terapia, Yolanda, es aproximarse o quitarle el miedo a esta... El caballo en realidad no te quita el miedo, sino que te muestra lo que tienes dentro. Te muestra lo que tienes. En su lenguaje no verbal. Entonces yo te voy a hacer ver que lo que te está pasando en tu neurología, en tu cuerpo físico, en la parte somática, que es la mente somática, tiene mucho que ver con lo que tú estás sintiendo delante del caballo. Digamos que te hace de espejo, digámoslo así, ¿no? Sería como, yo me coloco delante de un caballo y empiezo a sudorar porque me recuerda al miedo que tengo delante de mi pareja o al miedo que le tengo a mi jefe, ¿no? La relación entonces con el caballo es que el caballo me está informando de que yo tengo miedo, y cuando yo pierdo el miedo al caballo, le he perdido miedo a lo que tenía. A lo que tenía. Exacto. Ese es un ejemplo, pero hay muchos, Hay ¿no? muchos más, o sea... trabajo de todo, o sea, muchísimos más, o sea, desde el miedo de que una mujer tiene miedo al propio caballo, ¿no? De que esto puede pasar. No, es que yo le temo a los caballos, y a mí me viene muy bien esto porque yo lo recojo, ¿no? Desde la perspectiva de coaching hago un rapport que se llama, o sea, yo recojo lo que tú me estás diciendo, ok, ¿a qué tienes miedo en la vida, no? Y ella no me sabía decir exactamente a qué tenía miedo en la vida, pero era un miedo que le llevaba persiguiendo durante años. Y me bloqueo, y cada vez que subo un avión me bloqueo. Ok, vamos a sentarnos delante de la observación plena del caballo. Tú entras en un paddock, en una manada en libertad, porque están en libertad. Son caballos que tienen dueños, o sea, que están domados, no son míos, ¿vale? Yo trabajo en distintas manadas, tengo la suerte de poder estar en distintos lugares y trabajar con distintos caballos que están muy conectados a la naturaleza, a su esencia pura de caballo. O sea, son caballo, no están estabulados, no se montan, nada. Claro, cuando entró esta persona al paddock y se sentó conmigo en una silla delante de 5 caballos, empezó a llorar. Empezó a llorar de pánico. Se le activó su miedo, el que tenía subiendo un avión, el que tenía cuando hacía un cambio, una mudanza. O sea, vas con el miedo por todas partes, porque el cerebro humano está programado para la supervivencia al final. Y viene un caballo negro y entonces empezó a sudorar la pobre mujer, ¿no? Como a palpitar más fuerte, ¿no? Y el caballo le puso la cabeza sobre su cabeza. Y yo le pregunté, ¿qué estás sintiendo ahora? Miedo, muchísimo miedo. Y empezó a llorar, evidentemente, a desbloquear. Su sistema nervioso se colapsó. Empezó a llorar. Y cuando llevaba un rato dije, respira. A través de la respiración fue regulando y le hago la pregunta de nuevo. ¿A qué tienes tanto miedo? Y me dice, a quedarme sola en mi vida. A quedarme sin pareja. Y ella no tenía ni la menor idea de que esto estaba tan arraigado y tan profundo, ahí oculto, ¿no? En una capa del subconsciente. Por eso aguantaba lo que aguantaba. Claro, y nosotros vamos con un 95% de mente subconsciente, pensando que nuestra vida la decidimos. Yolanda, ¿tienes página web?
Sí. ¿Qué página es? yolandamodrego.com. Sí. yolandamodrego.com. Esa es mi web, sí. Esa es tu web. ¿Y el teléfono estará ahí? ¿O quieres que demos un teléfono para el que quiera ponerse en contacto contigo? No tengo teléfono, tengo Instagram, que es la página sobre la que normalmente me busca la gente en las redes, ¿no? Sí. Yolanda Modrego Coach, ahí me encuentran siempre. Yolanda Modrego Coach. Qué interesante, qué trabajo más bonito, ¿no? Pues sí, es una bendición trabajar con ellos. Wow. Yo he trabajado con ellos y sin ellos. Hago muchos programas online donde para mí es muy importante el proceso previo antes de ir a una manada y hacer esto que te estoy contando con las mujeres, sobre todo, tengo muchísimas. ¿Estás en Barcelona? Sí, estoy en Barcelona, pero trabajo también en otras localidades. Ahora me voy a Valencia a hacer el primer taller ahí en Valencia. En Madrid también he trabajado, trabajo en Inglaterra también. Muy bien. O sea que... yolandamodrego.com. Sí, esta es mi web. Pues felicidades. Gracias. Que vaya todo muy bien y muchos éxitos, Yolanda. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. A ti, buenas noches.